Hola a todos, mi nombre es Feliz Renato Acevedo Sarmiento y les damos la bienvenida a este podcast Voces de la Educación Pasado y Presente. En este espacio, junto con mis compañeras, estaremos dialogando sobre cómo se configura el sistema educativo en Iberoamérica y de qué manera ese proceso histórico sigue teniendo impacto en la educación que vivimos actualmente en Colombia. Para empezar, es importante tener en cuenta que muchas veces vemos la educación como algo natural o dado, pero en realidad ha sido construida a lo largo del tiempo a partir de decisiones políticas, intereses sociales y contextos históricos específicos. Es decir, la educación no es estática, sino el resultado del proceso que ha ido cambiando con el tiempo. Como lo señala Oxfam en el 2004, el desarrollo de los sistemas educativos en Iberoamérica estuvo estrechamente relacionado con los procesos de la organización de las nuevas sociedades, donde la educación se convirtió en una herramienta para orientar la forma en que las personas pensaban y se integraban en la vida social y política. Si lo miramos en Colombia, Pérez y Tarca en el 2019 explica que la educación en sus primeros momentos estuvo muy marcada por la influencia de la iglesia y de ciertos grupos sociales, lo que hizo que no todos tuvieran las mismas oportunidades para ingresar a ella. A partir de esto nos surge esta inquietud: ¿cómo ha influido esas decisiones del pasado en la forma en que hoy entendemos la educación y las oportunidades que tienen los estudiantes? Y precisamente para comenzar a analizar esto, ahora mis compañeras nos van a ayudar a profundizar en quiénes fueron estos actores principales y qué intereses tenían dentro del sistema educativo. Actores claves y fines de la educación. Continuando con esta reflexión, mi nombre es Daniela y quiero profundizar en quiénes fueron los actores que influyeron en la construcción del sistema educativo y qué intereses tenían. A lo largo del tiempo, el Estado, la Iglesia y las élites jugaron un papel fundamental en la organización del sistema educativo. Cada uno actuaba desde intereses particulares. El Estado buscaba formar ciudadanos que se ajustaran al proyecto de la nación. La Iglesia orientaba la educación desde lo moral y religioso. Y las élites encontraban en la educación una forma de mantener su posición dentro de la sociedad. Sin embargo, este proceso no benefició de la misma manera a toda la población, como planteaba Ossenbach. Aunque la educación ayudó a consolidar ciertos referentes comunes en la sociedad, no se pensó desde una perspectiva incluyente. En esa misma línea, Pérez e Indarraga señalaban que amplios sectores sociales tuvieron un acceso limitado a la educación, lo que generó brechas importantes desde sus inicios. Esto nos permite ver que la educación no solo transmite conocimientos, sino que también refleja ciertas formas de organización social y relaciones del poder. A partir de esta idea, vale la pena mirar con más detenimiento cómo estas dinámicas no solo pertenecen al pasado, sino que siguen teniendo efectos en la actualidad, y justamente sobre ese se profundizará a continuación. Muy bien, siguiendo con lo que se ha venido analizando, mi nombre es Carolina Burgos y quiero aportar una mirada más crítica frente a cómo ha funcionado la educación. Más allá de su función de enseñar, la educación también ha tenido un papel importante en la forma en que se organiza la sociedad. Es decir, no solo se transmite conocimiento, sino que también influye en cómo las personas piensan, actúan y se relacionan dentro de su contexto. Desde la teoría crítica, Balseca, Logroño y Triviño explican que la escuela puede llegar a mantener ciertas desigualdades si no existe un cuestionamiento constante sobre su propósito y sus prácticas. En esa misma línea, Vinimelis plantea que el conocimiento puede convertirse en una herramienta de emancipación, pero solo si permite a las personas comprender y transformar su realidad. Si observamos el contexto colombiano, particularmente en regiones con menos acceso a recursos como las zonas, aún se presentan limitaciones en el acceso, así como en la calidad y en la pertinencia de la educación. Esto evidencia que varias de las desigualdades originadas en el pasado continúan reflejándose en la realidad actual. Sin embargo, frente a estas situaciones también han surgido diferentes formas de respuesta y transformación. Sobre eso se profundizará a continuación. Alternativas y construcción de nuevas prácticas educativas. A partir de lo que se ha venido planteando, también es importante mirar que frente a esas desigualdades no todo ha sido estático dentro del sistema educativo.
En el caso colombiano han surgido diferentes iniciativas que buscan replantear la forma en que se siente la educación. Por ejemplo, algunas comunidades indígenas han desarrollado propuestas educativas propias, en las que se priorizan sus saberes, su cultura y su identidad, mostrando que existen otras formas de enseñar y aprender. Asimismo, muchos docentes han buscado transformar sus prácticas dentro del aula, especialmente en contextos donde los recursos son limitados. Esto implica adaptar los contenidos y metodologías para que tengan un mayor sentido en la vida cotidiana de los estudiantes. Por ejemplo, en lugar de enseñar matemáticas de forma teórica, algunos docentes utilizan situaciones del entorno, como el cálculo de medidas en la agricultura o el manejo de dinero en actividades cotidianas, lo que permite que los estudiantes comprendan mejor y vean la utilidad de lo que aprenden. Desde esa perspectiva, Heroes propone la educación debe ir más allá de la simple transmisión de contenidos y convertirse en un espacio donde los estudiantes puedan reflexionar sobre su entorno y asumir un papel activo en la sociedad. Todo esto nos permite ver que en la educación también puede ser un escenario de construcción y cambio, donde no solo se producen estructuras, sino que también se generan nuevas formas de pensar y actuar. A partir de aquí resulta clave preguntarnos de qué manera estas experiencias pueden aportar a la construcción de una educación más abierta, participativa y acorde a las necesidades actuales, tema que se abordará a continuación. A partir de todo lo que hemos venido analizando, surge una cuestión que es sumamente clave, y es cómo podemos usar ese conocimiento histórico para pensar en una educación diferente. En este sentido, entender cómo se ha construido el sistema educativo nos permite reconocer que muchas de las decisiones del pasado generaron exclusión y desigualdad. Por eso, hoy es necesario replantear la forma en que se diseñan las políticas educativas. Hablar de políticas más democráticas implica que no solo se piense en ampliar el acceso, sino en garantizar la participación de distintos actores en la toma de decisiones. Es decir, que los docentes, que los estudiantes y las comunidades puedan aportar desde sus experiencias y necesidades. Además, una educación inclusiva requiere reconocer la diversidad cultural y social del país, evitando modelos únicos que no responden a todos los contextos. En ese sentido, las experiencias que mencionamos anteriormente muestran que es posible construir propuestas educativas más pertinentes, más contextualizadas. Por otro lado, cuando hablamos de sostenibilidad, también nos referimos a esa capacidad o a la capacidad del sistema educativo para adaptarse a los cambios sociales y mantenerse en el tiempo sin perder su sentido ni su calidad. Como plantea López, la pedagogía crítica permite generar procesos educativos más participativos, mientras que Virimelis destaca que el conocimiento puede ser una herramienta para transformar la realidad. Y sí, en ese sentido, el reto no es solo mejorar la educación, sino construir políticas que realmente respondan a las necesidades de la sociedad. Y justamente con esta idea volvemos con nuestro compañero para cerrar esta reflexión. Para finalizar, es importante recoger lo que hemos venido construyendo a lo largo de este podcast. Por lo tanto, comprender la historia del sistema educativo nos permite darnos cuenta de que muchas de las realidades que vivimos hoy no son casuales, sino el resultado de procesos que han venido desarrollando con el tiempo. Sin embargo, también hemos visto que la educación no es algo estático, sino un espacio que puede transformarse. Esto nos deja una idea clave, y que no basta con reconocer los problemas, sino que es necesario asumir un papel activo en la construcción de la educación más justa. Como plantea Volnevik en el 2007, la educación debe orientarse hacia el desarrollo humano, buscando no solo la transformación del conocimiento, sino también el bienestar y la equidad social. En este sentido, el reto es seguir cuestionando, proponiendo y participando en la construcción de un sistema educativo que responda realmente a las necesidades de todos,
Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio.